en el momento, vamos a llamar así, más complicado, huyeron, lo abandonaron. Pero eso no significa que ellos hayan rechazado a Jesús y de pronto habían dicho, no creemos en Jesús, pero en parte como que estaban en medio de su debilidad, mostrando también su debilidad. Pero finalmente ya había un grupo que había creído en Jesús. Y luego Jesús se va a aparecer a sus discípulos. Y dentro de los cuales también había un hombre noble, dice, llamado José de Arimatea, ¿no? Y él, ¿qué es lo que hace? Va y pide el cuerpo ¿a quién? A Pilato, ¿no? Y Pilato pareciese que manda investigar, y esto lo aclaran más los otros evangelios, manda investigar si realmente está, ¿qué? Muerto, ¿no? Y dice, él se sorprendió, dice, haciendo venir al centurión le preguntó si estaba muerto. Pero el verso 44 al inicio dice, Pilato se sorprendió que hubiese muerto, porque José de Arimatea está yendo a pedir el cuerpo de Jesús, entendiendo que ya Jesús había muerto. Entonces lo único que él está haciendo es como que, hey, a ver, comprueben que ya murió. ¿Por qué de pronto Pilato se sorprendería? Porque la muerte por crucifixión era una muerte lenta en realidad, no era una muerte instantánea, ¿no? Básicamente la muerte por crucifixión era una muerte lenta, por algo era una muerte de sufrimiento, era como un castigo, ¿no? Para que la gente lo observe, ¿no? Así, para que la gente observe su sufrimiento y de alguna manera, voy a decir, en el caso de que eran culpables, paguen por lo que han hecho, ¿no? Entonces era más que era una muerte, ciertamente era una condena a muerte, pero también era como un castigo, era un sufrimiento prolongado, ¿no? Y básicamente le dice que las personas morían no tanto por la herida en sí, sino por la falta de oxígeno, ¿no? Entonces asfixiado, porque al cada vez debilitarse más sus extremidades que soportaban el peso, todo recaía, ¿no? Entonces iban desangrándose. Pero hay algo interesante, si tú te has dado cuenta, Jesús no murió, Jesús entregó su vida. ¿Te damos cuenta de ese detalle? Porque cuando Pilato se sorprende, porque si Jesús hubiera muerto por su debilidad, porque no pudo aguantar más, hubiese pasado un tiempo más todavía. Es más, los otros evangelios nos aclaran que iban y les quebraban los huesos para poder acelerar, justamente para que no tengan ese punto de apoyo y acelerar esa muerte. Y cuando van donde Jesús, y él ya estaba muerto. Pero Juan 10:18, mira lo que dice. Juan 10:18 nos dice, el Evangelio de Juan lo tenemos enfrente, nadie, dice, refiriéndose a su vida, dice, nadie, ¿qué dice? Me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder ¿para qué? Para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y también vemos en otro pasaje, o quizás la vistas en películas, Padre, ¿qué dice, no? Te encomiendo mi espíritu. Vemos prácticamente el Señor determinó cuándo morir. La hora ha llegado. No es que de pronto por su debilidad Él, ya no soportó más. No, Él entregó su vida. Porque si Él estuviese allí en la cruz y Él no hubiese querido morir, un chasquido y se baja de la cruz. Él es el Hijo de Dios. Pero nos está mostrando que Él, por voluntad propia, está entregando su vida. Y es interesante. Verso 45 dice, e informando por el centurión, dio el cuerpo, informado por el centurión, dio el cuerpo ¿a quién? A José, ¿no? A José de Arimatea, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, ¿no? Finalmente dice él es sepultado, y esto también cumple muchas de las profecías, o una de las profecías del Antiguo Testamento, en que iba a ser enterrado entre los ricos. Y ciertamente, ¿qué dice? Que José de Arimatea era un hombre noble. La palabra noble hace referencia a alguien que era pudiente, ¿no? Y José de Arimatea, de alguna manera, por su devoción al Señor, porque tú dices, ¿por qué dice que José de Arimatea tenía devoción por el Señor? El verso 43 dice que también esperaba el reino de Dios. Le había creído a la predicación de Jesús cuando dijo, arrepentíos que el reino de los cielos sea. Él está creyendo que Jesús es el rey prometido, el Mesías prometido. Entonces José de Arimatea ha habido una
transformación en su vida, en su ser, tanto así que Él está disponiendo de esa tumba. Tú cuando compras, si eres dueño de una tumba, ¿para quién lo compras? Normalmente yo creo que era para él, ¿no? O para su familia, pero entonces Él está valorando de tal manera que le está dando a Jesús, que en realidad estaba cumpliendo una de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces Jesús es sepultado y nos da detalles la Biblia cuando dice que hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, ¿no? Es decir, esta piedra lo que está mostrando es como que esta tumba era segura. Y es más, no quisiera explayarme mucho, los demás evangelios, cuando veíamos el estudio de armonía de los evangelios, hacemos esa comparación y veíamos que le habían puesto una especie de señal de seguridad, ¿no? de parte del Imperio Romano, y es más, ¿no? Habían colocado ahí a unos soldados para que puedan velar, para que puedan cuidar la tumba, para que, bueno, el cuerpo no sea robado, ¿no? Entonces, todos estos detalles son interesantes porque ¿qué lo estamos viendo? La resurrección de Jesús. Nos tiene que haber una certeza de que Jesús entregó su vida, no que se hizo el muertito. De que Jesús realmente murió. Eso es algo que el cristiano tiene que entender. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Porque si yo digo, bueno, si yo peco, quizás me va a ir mal, pero no entiendo que realmente estoy desconectado de Dios, que me merezco la muerte. Y de Jesús también muchos han dicho, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera en la ignorancia a veces dice, fue un buen hombre, pero de que murió en la cruz y que resucitar, la verdad no me consta. Yo también de eso soy un poco escéptico, dice, pero que fue un hombre, fue un hombre. De nada valdría que Jesús haya sido un buen hombre si que no hubiese muerto por tus pecados y si no hubiera resucitado. Buenos hombres, entre comillas, bajo los estándares del mundo hay hombres nobles, bondadosos, solidarios, pero ¿eso qué? ¿En qué cambia? ¿En qué va a trascender en cuanto a mi vida espiritual, en cuanto a mi condena eterna? En nada. Entonces, una de las cosas que debemos entender que Jesús realmente murió. Para que podamos entender una verdadera resurrección, tiene que haber una verdadera muerte. No es que estaba a punto y de pronto reaccionó. No, realmente Él murió. Pero también realmente Él resucitó. Entonces dice que es puesto en esta tumba y esto es asegurado con una gran roca, una piedra ahí. Y el verso 47 entonces nos dice lo siguiente. Y María Magdalena y María, madre de José, que dice, miraban donde le ponían. Entonces había testigos incluso. Verso 16, capítulo 16, verso 1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir, ¿qué dice? Ellas estaban seguras de que Jesús había muerto. Ellos han visto su cadáver. No ha sido como esa leyenda urbana de Alan García, sino ellos han visto realmente el cadáver de Jesús. Han visto cómo lo han enterrado, lo han metido en esta tumba, lo han asegurado. Tanto así que ellos no están haciendo, ellos están actuando conforme a lo que están viendo, a las evidencias, y van a comprar, dice, estas especies aromáticas para ungirlo, ¿no? Y también esto era una costumbre en aquella época de a los muertos, embalsamar o ungir a los muertos para, de alguna manera, para que no huela, ¿no? Porque se va a desintegrar, pero era parte de la costumbre de la época. Y ellos estaban actuando de acuerdo a esa costumbre. Entonces, nuevamente aquí vemos detalles de que realmente él estuvo muerto, no es que se lo escondieron por ahí, entonces que todo era una trama, entonces ahí estas dos mujeres haciendo todo eso, no. Ellos están acudiendo a la tumba pasado el día de reposo, porque el día de reposo no se les permitía tocar muerto. Entonces ellos están esperando que llegue domingo, vamos a llamarlo así, o el primer día de la semana, pasado el día de reposo, y están acudiendo a este lugar para poder ungirle, dice, ¿no? Con sus especies aromáticas, ¿no? Es como hoy en día, vamos a contextualizar, hoy en día hay costumbres también que, por ejemplo, el 1 de noviembre, ¿qué hacen las personas? Van y visitan, ¿no? Entonces, alguien que no conoce ese contexto diría, ¿y qué hacen
flores. Pero nosotros que conocemos el contexto, sabemos que en Perú, al menos, cada 1 de noviembre las personas suelen ir al cementerio llevando flores. Entonces es algo que nosotros podemos entender, que es llevar flores al cementerio. Entonces aquel entonces también era parte de la costumbre el ungir el cuerpo con especies aromáticas del difunto, ¿no? Y es más, Jesús ya les había mostrado, les había enseñado, y ellos están viendo a Jesús muerto, pero no están esperando a Jesús resucitado, porque vamos a ver su sorpresa más adelante. Los mismos discípulos, el mismo Pedro, cuando Jesús hablaba de su muerte, como que decía, no, Señor, ¿qué estás hablando? Como que quería detenerle, ¿no? Y Jesús lo reprendió. Pero también la Biblia nos muestra a una mujer que sí le creyó. ¿Se acuerdan? María, la hermana de María Magdalena, ¿no? Que va y le va a ungir, ¿no? Los pies. Mira lo que dice Marcos 8:31, y lo tenemos ahí en pantalla también, dice, esto cuando Jesús todavía está vivo, ya estamos retrocediendo un poco para poder ver cómo es que ellos sabían lo que iba a suceder. Dice, y comencé a enseñarles que era necesario que, dice que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto. Hasta ahí. ¿Ha ocurrido todo eso? Sí. Se ha cumplido. Quienes de pronto acusaron a Jesús y lo llevaron al Sanedrín, al asunto ante Pilato, todo? Los ancianos, los fariseos. ¿Ha padecido? Sí. Ha sido flagelado, ha sido golpeado, ha cargado su cruz, le han atravesado una lanza, le han puesto una corona a modo de burla. Todo eso ha ocurrido. Pero yo me detuve donde decía, y ser muerto, ¿no? ¿Pero qué continúa? Y resucitar después de 3 días. Pero esta parte aún no ha ocurrido. Entonces, como discípulos, si tú ves de que todo eso está cumpliéndose, también la lógica nos diría que esperas de que de pronto ahora resucite. Pero vamos a ver que no necesariamente se va a dar eso, ¿no? Porque como que es algo más, pues decir, va a ocurrir, como que algunos a veces cuando vemos que las cosas del Señor comienzan a cumplir, decimos, debe ser coincidencia, ¿no? Pero deja de decirte, cuando el Señor cumple algo, lo cumple completo, ¿no? Y a veces nosotros oramos al Señor por cosas que nos están pasando, por situaciones que queremos que se solucionen y que comienzan a solucionarse y queremos darle una explicación. Tal vez fue coincidencia. Créelo que si tú has estado orando al Señor y el Señor te ha respondido claramente en su palabra, se va a cumplir. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Lo crees? Amén. ¿Pero seré salvo? Duda. ¿Qué tanto estamos creyendo en lo que nosotros oramos o le pedimos al Señor muchas veces? Como paréntesis. Dice un pastor, no sé, lo leí en uno de los libros de este predicador, del príncipe, ¿no? Donde él relata muchas veces cuentos así, ¿no? No sé si ficticios o reales, pero a modo de ilustración. Dice que había una iglesia en un campo lejano donde había mucha sequía. Sequía es cuando ellos dependen de qué? De la lluvia, ¿no? Porque si no tienen que beber, no tienen como sus campos florecer, o sea, la cosecha y todo lo demás. Y ellos, dice, oraban porque Señor manda ¿qué? Lluvia. Y el pastor dice, hermano, mañana vamos a continuar con los pedidos de oración para que el Señor ¿qué? Mande ¿qué? Lluvia. Pero vienen con su paraguas, por favor. Y la gente dijo, no, pero pastor, está mal. ¿Cómo vamos a venir con paraguas si acaso está lloviendo? El pastor dice, entonces, ¿qué estamos orando? Si estamos actuando, tenemos que actuar conforme a lo que estamos orando, ¿no? Y a veces nosotros decimos, sí creo en Jesús, sí me he entregado mi vida, sí creo en el cielo, tengo esperanza, pero por ahí alguien nos pregunta en el cole, oye, ¿tú crees que Jesús murió? Y con unas cuantas preguntas nos podrían hacer dudar de nuestra fe, de que eso ocurrió. Y a veces retrocedemos. Jóvenes, aquí yo veo varios jóvenes. A ver en tu corazón, Jesús realmente murió por ti y resucitó. Por eso que tú crees en un Dios que vivo, no en un Dios muerto. No es cualquier Dios como las religiones de pronto lo ponen por ahí. Él es el Dios de vida, Él es el Dios que está muerto y ha prometido darte nueva vida si tú depositas confianza en Él. Y no solo eso, darte cuerpo glorificado. Llegará el momento
en el que todos partiremos de aquí y nos iremos con el Señor, con ese Dios que está vivo. ¿Amén? Entonces, verso 2, continuamos del capítulo 16, de Marcos 16, verso 2. Entonces dice, y muy de mañana puede comprar sus especies aromáticas estas dos mujeres, y muy de mañana, el primer día de la semana, que dice, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, ¿no? Ya amaneciendo, ¿no? Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y venían preocupadas, porque realmente ellos querían ingresar al sepulcro y ungir el cuerpo de Jesús con las especies aromáticas y todo lo demás, y están preocupadas quién les va a mover la piedra, ¿no? ¿Y cómo fue esto que se movió? Porque mira lo que dice el verso 4. Pero antes de entrar al verso 4, Mateo 28 nos explica cómo fue este asunto de que se movió la piedra. ¿Cómo se resolvió la preocupación de estas dos mujeres? Mateo 28, verso 1, mira lo que dice. Pasado el día de reposo, ¿qué dice? Al amanecer del primer día de la semana, similar al evento anterior, ¿no? Dice, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Están narrando el mismo evento. Verso 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces dice que este ángel es el que de alguna manera, como este terremoto, remueve la piedra y todo. Pero yo quiero que entiendas algo. No es que Jesús, para resucitar o salir de la tumba, necesitaba de un ángel. Este evento está ocurriendo para que ellas puedan ingresar. Jesús ya había resucitado. Jesús ya había resucitado y no necesita todavía que se abra la tumba. Está queriendo, oye, ángeles, ábranmelo por favor, ya resucité, pero no puedo salir. No es así la historia. Cuando ellos ingresan, Jesús ya no está. Porque no es que ellos se enteren, oye Jesús, mira, por fin te abrieron la puerta o la piedra. No, sino esto estaba ocurriendo para que ellas puedan presenciar de que cuando ingresen ya no está Jesús. Él ya resucitó. Entonces, esta manito que está dando el ángel y el terremoto es para que ellas puedan ¿qué? Ingresar, no para que Jesús pueda salir. Entonces dice 4, volviendo al Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 4, dice, pero cuando miraron, vieron removida quizá la piedra y era muy grande. Definitivamente que ellos no lo iban a poder mover, menos los soldados que también estaban ahí. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se dice, se espantaron. Ciertamente Marcos lo dice como un joven, ¿no? En los otros evangelios dicen un resplandor, pero ¿por qué se espantaron? Y bueno, también está diciendo Mateo que fue un ¿qué? Un ángel, ¿no? Entonces, bueno, cuando la Biblia nos describe ciertos aspectos de los ángeles, no siempre han sido tan hermosos como Gasparín, que a veces ven ahí ustedes, o lo que vemos en los libritos, angelitos con su aureola, todo. Normalmente yo creo que ver un ángel es como algo que te va a aterrar, ¿no? Porque dices, o te va a espantar, mío, porque es algo no común. Entonces dice, verso 6, más dice, mas él les dijo, no os asustéis. ¿Por qué les dice el ángel no se asusten? Porque están asustadas. Dice, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. ¿Qué dicen los ángeles? Ha resucitado. Y se está cumpliendo entonces lo que Jesús había estado enseñando en Marcos capítulo 8, que vimos, ¿no? Que era necesario que Él padezca, que Él muera y Él resucite. Entonces ahora podemos ver que se ha cumplido lo que Jesús ha dicho, de que Jesús no está quedando como muy engañador, porque si no hubiera ocurrido eso, hubiese quedado como el mayor estafador de la historia, porque Él había prometido que resucitar, y se está cumpliendo. Y entonces estos ángeles le van a decir, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron, y lógicamente ellos van a comprobar que el cuerpo de Jesús no está. Entonces es un hecho real. Y como cristianos, si nosotros tenemos la palabra de Dios como inerrante, como infalible, como la palabra de Dios realmente, no un libro más, sino para nosotros es la palabra de Dios.
Pero vivimos tiempos en que muchos, haciéndose llamar sabios, haciéndose llamar investigadores, de pronto tú vas a ver canales en cable como History, ¿no? Y en el cual le quieren dar una explicación con términos quizás científicos de que realmente no murió o sucedió esto. Créeme que eso no es de ahora, desde mucho antes han querido siempre, el enemigo ha querido atacar y quitarle credibilidad a este hecho. Pero es necesario nosotros como cristianos entender que eso ocurrió. Y no tenerlo como una información ahí opcional. Bueno, da lo mismo si creo o no creo, si resucitó. No. Es relevante realmente entender que Jesús, ¿qué? Resucitó. Y la defensa del Evangelio entonces no solamente es eso, sino es defender nuestra fe, entender, tener la convicción de que Jesús no solamente murió en la cruz, sino que resucitó al tercer día. No de que Jesús es un hombre bueno nada más, no, de que Él resucitó realmente el tercer día. Porque el hecho de que Jesús haya resucitado trae muchas implicancias. Yo quisiera mencionarte unas cuantas esta noche, pero trae implicancias para la fe del cristiano. Mira lo que dice en Romanos capítulo 1, verso 4. Mira lo que implica realmente, qué significa que Jesús haya resucitado. Romanos 1, verso 4 dice, ¿qué dice? Que fue declarado Hijo de Dios con poder. Hay un evento en la vida de Jesús donde claramente hay una evidencia, una declaración de que Él es el Hijo de Dios. Y yo creo que la mayoría de los cristianos se acuerdan. Es el momento en el que Él se bautiza, ¿no? El famoso, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿cierto? Y después de eso, mismo Jesús también dice que Él es el Hijo de Dios porque habla de su Padre. Pero Él puede decir muchas cosas, pero una prueba poderosa de que realmente Él es el Hijo de Dios y no es un estafador, porque cualquiera podría acusarlo, porque cualquiera se puede hacer llamar Hijo de Dios, pero pruébalo. Una primera prueba podría ser la voz en el cielo, como desciende el Espíritu Santo. Otro momento también el Marco nos narra, creo, la transfiguración, ¿se acuerdan? Puede ser, pero aquí nos está mostrando Romanos. Pablo nos está diciendo que la resurrección es una prueba poderosa de que Él es el Hijo de Dios. Vamos a leerlo con calma. Romanos 1:4 dice, que fue declarado, ¿qué dice? Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué dice? Por la resurrección de entre los muertos. Una de las pruebas de por qué nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios es porque Él, ¿qué? Resucitó. Porque si no hubiera resucitado, todo lo que Él dijo me quedaría en duda. Todo lo que Él dijo sería cuestionable. Porque si Él dijo que iba a resucitar y no resucitó, entonces, ¿por qué yo tengo que creer todas las demás cosas? ¿Cómo yo le podría creer entonces su promesa de vida eterna? Si no hay evidencia de que Él ha resucitado. Pero el hecho de que Él haya resucitado está mostrando de que Él realmente es el Hijo de Dios. La esencia del Padre, la imagen del Padre, el Dios eterno, el dador de la vida. ¿Te acuerdas que dijo? A mí nadie me lo quita, yo lo doy y tengo potestad para darlo y para tomarlo. Puede decir muchas cosas, pero con su resurrección Él está probando que lo que dijo era cierto. Otra implicancia. ¿Me das un poquito más de volumen, por favor? Otra implicancia dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14, ¿lo tenemos ahí? Dice, porque si creemos... Hola. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Gracias. Es interesante, yo quisiera que lo vamos a leer con micro en alto ahora sí. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, no solamente dice murió, sino y resucitó, ¿qué dice? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Cuando Pablo está diciendo a los que durmieron en Él, ¿a quién se está refiriendo? A todos los que ya hemos, a aquellos los que mueren creyendo en Jesús. ¿No? ¿Cuántos miles de personas desde aquel momento hasta
creyentes en Jesús ya han muerto. Pablo lo llama, han dormido. Pero hay una promesa para ellos. ¿Y qué dice? Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. A todos aquellos que han muerto creyendo en Jesús, finalmente también van a resucitar. Van a venir a la presencia de Dios en la segunda venida de Cristo. La pregunta es, pero si Jesús no hubiera resucitado, ¿tú le creerías? No, pues. ¿Cómo le voy a creer si ni Él mismo pudo resucitar, diría yo? Pero como Él resucitó, entonces mi esperanza está de que yo también pueda. Porque si cumplió con que Él iba a padecer y morir y resucitar, también va a cumplir en llevarme a su presencia. ¿Te das cuenta de la importancia entonces de entender que realmente Jesús murió y resucitó? Entonces no es algo opcional, mis hermanos. No es algo que, bueno, tal vez sí, no, es doctrina, como dicen los teólogos, doctrina fundamental. Que el cristiano crea no solamente en la muerte de Jesús, sino también en la resurrección de Jesús. Hebreos capítulo 7, verso 23. Justamente vamos a estar estudiando el libro de Hebreos, ¿no? Dice, hace una referencia al antiguo sacerdocio. No he calculado, pero yo quizás creo que sí se podría calcular. ¿Cuántos sacerdotes habrá tenido el Señor de la tribu de Leví? En el Antiguo Testamento, mejor dicho. En el Antiguo Testamento. Varios. No han sido 3, 4. Muchos. Y la pregunta es, ¿pero por qué han sido muchos? Porque han muerto con pastor. Lógico, ¿no? Porque no vemos a un varón que duró para siempre. Murió Aarón, ¿quién siguió? Eleazar, ¿no? Muere Eleazar, ¿quién siguió? Algunos dicen Fines, ¿no? No sé. Pero vemos de que de alguna manera en la tribu de Leví había un recambio de sacerdocio. ¿Por qué? La respuesta es porque ellos morían. Eran como tú y como yo. Morían y no volvían a resucitar, no tenían vida eterna. Pero miren lo que dice Hebreos. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a ¿qué? A que por la muerte no podían continuar, por simple lógica. Mas haciendo referencia a Jesús, mas por cuanto permanece, ¿para qué? Para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro Señor Jesucristo no es un sacerdote muerto, es un sacerdote que está vivo, está cumpliendo su función sacerdotal, intercediendo por nosotros. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Entonces, realmente yo no puedo quedarme con la idea, bueno, da lo mismo si resucitó o no resucitó. Realmente resucitó. Y me es necesario entender y creer de que realmente Él está vivo intercediendo por mí. ¿Has escuchado eso? Ya partió tu familiar, pídele después para que ahí interceda. No puede interceder porque está muerto. En la ignorancia, a veces vemos también en provincia, en nuestro país, en ignorancia, muchas veces están pidiendo a una estatua de yeso, ¿no? Para que interceda por sus necesidades. Pero están orando a un muerto. Porque ese muerto está, no puede interceder, mi hermano. Ha muerto. Pero no ha resucitado, no. Dice que cuando Cristo es la primicia de la resurrección y Él es el que nos va a resucitar a los que han muerto en Cristo con cuerpos glorificados. Lo acaba de decir Tesalonicenses también. Entonces el único intercesor, ¿quién es? Jesús. Porque Él vive para siempre. Verso, con esto termino, una cuarta implicancia. 1 Corintios capítulo 15, verso 3 en adelante. Mira lo que dice. Porque si no hay resurrección, aquí Pablo estaba resolviendo un cuestionamiento que había en la iglesia de Corinto, que algunos creían que había resurrección. No estaba hablando de Jesús, pero algunos creían que realmente existe la resurrección, otros que no existe la resurrección, ¿no? Y esa discusión venía desde mucho tiempo atrás, saduceos, fariseos, ahí peleándose si realmente había resurrección o no había resurrección. Y Pablo mira lo que usa y dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo, ¿qué dice? Resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y Pablo lo llama así: si no creemos, si no entendemos, no creemos que realmente Jesús resucitó, entonces en vano estamos predicando el Evangelio. En vano estamos predicando a los demás, porque ¿qué le estamos ofreciendo? Una mejor vida aquí en la tierra. Puede ser. Algunas religiones ofrecen eso. Algunas ONGs también. Algunos sistemas de salud también te ofrecen eso, ¿no? Una mejor vida aquí. Come saludable quizás. Solo verduritas quizás. ¿Pero qué te ofrezco con eso? Quizás una mejor vida aquí en la tierra. Pero no calidad de vida. Pero no puedo ofrecerte vida eterna. Pero Jesús nos ofrece ¿qué? Vida eterna. Mismo Juan 3:16 dice: y no se pierdan, sino tengan vida eterna. Pero para eso yo tengo que creer primero que Él es la primicia de la resurrección. Y mira lo que sigue diciendo Pablo. Si como, verso 14, ¿no? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado, dice, de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. En los cuales está diciendo: si usted dice que los muertos no van a resucitar, entonces, ¿qué fue con Jesús? ¿Qué es lo que Jesús ha ofrecido? Verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué dice? Perecieron. ¿Qué esperanza tienen? Verso 19. Y si esta vida solamente... me perdí. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, dice Pablo, Cristo ha resucitado los muertos. Primicia de los muertos es hecho. De primicia de los que durmieron, bueno, mi versión dice primicia de los que durmieron también, es hecho. Entonces, mis hermanos, el paz completo no solamente es Jesús va a la cruz. El paz completo es que Jesús va y paga por mis pecados en la cruz, pero Él resucitó. Y yo estoy creyendo en un Dios vivo. Es más, no solamente es creer en la obra que hizo Jesús, sino en la persona de Cristo. Porque Cristo es el que te da salvación. Eso es lo que Él hizo. Pero a veces nosotros nos quedamos con el acto. Y hace unas semanas atrás me acuerdo cuando un hermano compartía, y me pareció interesante, ¿no? Allá en Santa Rosa, las hermanas, y le decía lo siguiente, quizás no voy a decir con las mismas palabras: de nada vale solamente arrepentirnos de nuestros pecados o remordernos de nuestros pecados si nosotros no miramos y no acudimos a Cristo. ¿Cuánta gente hay hoy en día que puede haber cometido delitos atroces y se arrepiente en sus términos de lo que ha hecho, pero no va a Cristo? ¿Será salvo? No. No es un simple hecho de que decir me arrepiento de lo que he hecho, entonces voy a comenzar a hacer cosas buenas para inclinar la balanza un poquito más a mi favor. No, eso no salva. Lo que realmente salva es Cristo. Creer y entregar nuestra vida, nuestra confianza en que Él pagó por mis pecados, pero ahora entregarme a Él que está vivo. Dijo alguien: si la muerte de Cristo muestra el gran amor de Dios por mí, la resurrección de Cristo muestra su gran poder de darme vida eterna. ¿Me encuentro? Si su muerte en la cruz muestra su gran amor, su misericordia por mí, su resurrección en la cruz muestra ese gran poder que Él tiene para tomar su vida sobre la misma muerte y arrancharme de la muerte y ahora darme vida eterna. Entonces, mis hermanos, no vale solamente quedarnos como el que cuánto me ha amado el Señor, sino cuán poderoso también es Dios que me va a dar vida eterna. Y volvemos a Marcos, mis hermanos, para ya terminar. Entonces, volviendo al relato, dice, cuando de pronto
se asustan estas mujeres y de pronto el ángel les dice, no está en el lugar donde lo han puesto. Verso 7 dice, pero les da una orden, dice, pero id, ¿qué dice? Decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea, allí le veréis como os dijo. Jesús había dicho. Entonces, verso 8, y ellos se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían ¿qué? Miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 ¿qué? Demonios, ¿no? Y ella era privilegiada, la ex endemoniada, de ver a Jesús ya resucitado. Verso 10. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, es decir, a los discípulos. Estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice? No le creyeron. Dices, ¡ala! ¡Qué triste! Si yo hubiera estado ahí, hubiera estado igual de espantado. Y probablemente hubiésemos también no creído. Verso 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. En Lucas lo relata más detallado, los que iban camino a Maús, ¿no? Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. ¿Y qué dice? Y ni aún a ellos creyeron. Y dices, no, puede ser. A veces estamos así, mis hermanos. A veces lo tenemos teórico nada más aquí. Y hasta películas podemos haber visto. Pero muchas veces estamos ahí titubeando en nuestra fe. Pero te tengo buenas noticias. Quizás, si tú hubieras sido Jesús, te le apareces una mujer ex-endemoniada y lo mandas, dile que ya resucité, van y no le creen. Luego te apareces a otros 2 y le dices, vaya y avísale a los demás, y no le creen. Por un instante nada más. Si tú hubieras sido Jesús, ¿qué hubieras hecho? Seamos sinceros. Ya fue, ya me voy a buscar. Nosotros hubiéramos hecho eso, ¿sí o no? Pero Jesús no, pues. La Biblia dice que Él es lleno, grande, rico, ¿y qué? Misericordia, gracia, un amor. Y a pesar de que los discípulos estaban ahí dando vueltas en su mente entre crédulos e incrédulos, Jesús sigue ahí mandando su mensaje. Verso 14. Finalmente, ¿qué dice Jesús? Se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué dice? Y los reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los otros que habían visto resucitado. Pero te has dado cuenta, dice los reprochó, no dice los desechó. La palabra de Dios nos exhorta, nos anima, nos corrige. Cada vez que de pronto estamos menguando en nuestra fe, pero nos anima, nos exhorta para que volvamos a Cristo. Pero los que ya somos hijos de Dios no nos desechan. Y ahí es donde debemos reconocer y decir, Señor, ayúdanos en fidelidad. Y entender entonces de que el Señor no te desecha, mi hermano. En más de una ocasión quizás hemos tenido nuestras crisis de fe, como decimos, ¿no? Como que hemos estado ahí, Señor, parece que esta no me sacas. El Señor no te ha desechado. No te ha desechado, pero sí te va a exhortar. Los exhortó, yo no me imagino cómo los habrá exhortado, ¿no? Hombres de poca fe. ¡Qué roche! Pero Jesús, cada palabra que sale de sus labios son para edificar, para restaurar, no para condenar. Nosotros muchas veces condenamos con nuestros juicios que podemos hacer. Jesús no. Entonces, mi hermano, no sé si en más de una ocasión hemos estado en esta situación, porque es fácil tildar a los discípulos de, oh, qué incrédulos. Pero más de una ocasión quizás hemos estado ahí en sus pellejos. Pregunto, si estás sentado aquí, ¿es porque Jesús te desechó? ¿O de pronto te exhortó a decir, ven nuevamente a mí? ¿Por qué estás aquí?
La misericordia de Dios. Por su misericordia, porque a pesar de nuestras metidas de patas, de nuestros resbalones en los caminos de la fe, Él nos ha seguido llamando, llamando y llamando. Esa invitación o ese mensaje que alguien te envió o alguien dijo, oye, vamos a la iglesia, ahí es el Señor usando sus instrumentos para decirte, ven, porque yo soy el Dios de vida. Y Él está ahí constantemente, mis hermanos. Y mira, y lo más grandioso es todavía cómo termina este pasaje. Verso 15 dice, ¿y qué le dice? A esos que quizás nosotros podríamos decir, oye, qué increíbles, ¿no? ¿Qué se pasaron? Mira, ¿qué les dice a ellos? Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No les dio más vuelta. Le dijo, vayan, y les encomendó, ¿no? Les dio el llamado, la famosa gran comisión. ¿Qué es la iglesia? Somos los llamados a cumplir la gran comisión. Porque siempre hemos estado firmes con nuestra fe. No. Por la misericordia de Dios que aún cuando hemos estado ahí, Él dice, vengan, que yo les haré pescadores. Aún cuando hemos estado ahí con nuestras cosillas, en el día a día, dando tumbo el tumbo, el Señor dice, vengan, que mis manos van a ser útiles y vayan y anuncien mi palabra. Entonces, mis hermanos, hoy que estamos siendo exhortados por la palabra de Dios, en depositar nuestra fe plena en la persona de Cristo, en la resurrección de Cristo, y entender que Él tiene poder para dar vida a los muertos, ¿por qué tenemos que callar? Si Él ya nos ha dicho que Él va a hablar, que su Santo Espíritu es el que muchas veces va a hablar, nosotros lo único que vamos a hacer es esos instrumentos. Lo único que necesitamos es estar bien sintonizados, nada más. Porque si no estamos sintonizados con el Señor, estamos siendo más estorbo que otra cosa. Pero aún así Él lo quiere hacer a través de su iglesia imperfecta. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, a veces no todos creen a la primera. No te desanimes. ¿Tú creíste en la primera predicación que te hicieron? A la primera invitación que te hicieron, ¿tú creíste en Jesús? Si pedimos levantar las manos, quizás son pocos. Hay casos. Pero somos testigos que no siempre todos creen al primer llamado. No te canses, sigue haciéndolo, sigue invitando. Si tú mismo eres testigo de eso, de que no creíste en la primera, pero sigue haciéndolo. Si el Señor no se cansa de seguir llamando, de seguir invitando y trayendo a las personas para que lo conozcan, ¿por qué nosotros como iglesia nos vamos a cansar? Sigamos invitando. Decía alguien, ¿no? El desplante no te lo hacen a ti, se lo hacen al Señor. Y eso es lo que más duele, porque se lo están haciendo al Señor, pero nuestra función no es desecharlo, decir, no, ya ni más con ustedes, porque ya suficiente les hemos compartido y ahora vamos a ir a... No, el Señor no dijo eso con sus discípulos. ¿Te acuerdas que le envió uno y luego le envió otro? Y al final Él mismo se aparece. Es muy probable, mis hermanos, de que quizás si tú has compartido el Evangelio con alguien, ni caso te ha hecho. Pero es muy probable que suceda alguna situación en su vida de esa persona y se acuerde. Y el Santo Espíritu traiga a memoria esas palabras que tú le diste a esa persona. Y esa persona termina entregando su vida a Cristo. Y tenga tu encuentro personal con Jesús. Quizás tú ni enterado vas a estar. ¿Cuántas personas habrán orado por ti? Y quizás ni lo sabes. Cada uno de nosotros está aquí como resultado de que hombres imperfectos fueron usados por Dios para que el Señor impacte nuestra vida. Estamos aquí y no somos conscientes de todo eso, porque el que la obra lo está haciendo aquí, el Señor. Su obra trasciende más allá de estas cuatro paredes, más allá de tu círculo de amigos. Amén. Entonces sigamos cumpliendo la gran comisión, que no solamente es predicar la muerte de Cristo, sino la resurrección de Cristo. Y eso lo tenemos que hacer hasta que Él venga. Y su promesa es, y yo estaré ahí con ustedes todos los días de su vida. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para dar gracias a nuestro Dios esta noche y decirle gracias, Señor, por tu palabra? Bien, oramos.
Padre, te doy gracias, Señor, esta noche. Gracias por habernos considerado, Señor. Gracias porque a pesar, Señor, de que en más de una ocasión hemos sido como estos discípulos, Señor, porque en más de una ocasión nos hemos negado a creer, Señor, nos muestras que tú has estado ahí, Señor. Tu palabra dice que aún nuestra propia fe, Señor, es un don de Dios, que por gracia somos salvos, Señor. Y ciertamente, Señor, no hemos hecho nada, Señor, que realmente nos haga merecedores de tu gracia, de tu salvación. Tú lo has hecho todo, Señor. Y hoy nos muestras no solo tu gran amor, sino tu gran poder sobre la muerte, Señor. Y así como tú has resucitado, Señor, has prometido volver por tu iglesia, has prometido volver por nosotros para ser llevados a tu presencia.